Esta es sin dudas una de las secciones más queridas y más pedidas en este canal, así que una vez más ha llegado el momento de contarles algunas historias que nos contaban nuestros abuelos. Bienvenidos a Relatos del Público, la sección que le grita a una nube. Antes de comenzar te recordamos que subimos nuevo video cada lunes, miércoles y viernes, así que suscríbete y activa la campanita y sea así un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Más que de Abuelo, y aquí comenzamos. Mi abuela era originaria de El Salvador y varias veces me contó una historia que sucedió en el lugar donde ella vivía. Según su narración, cuando era joven, una de sus vecinas estaba embarazada. Sin embargo, la desafortunada mujer perdió la vida en el momento en que dio a luz, quedando así el bebé recién nacido al cuidado de su abuela materna. Al poco tiempo, la niña fue adoptada y registrada por una de sus tías, la cual no había podido tener hijos por cuenta propia. Todo parecía ir transcurriendo de forma totalmente normal y tranquila, hasta que tan solo 2 años después, la mujer comenzó a enfermar gravemente. Durante ese tiempo ni siquiera podía comer y rara vez lograba conciliar el sueño. Adelgazó demasiado y su piel se volvió completamente pálida, prácticamente parecía un cadáver. Al ver que la condición de la mujer lo único que hacía era empeorar, otra señora que trabajaba en la misma casa que la madre adoptiva de la pequeña, decidió revelar a su familia que, durante varias semanas, vio como una joven se posaba a la cabeza de la cama de la enferma, mientras le acariciaba el cabello y el rostro. Al escuchar esto, todos dedujeron que se trataba del espíritu de la joven que había fallecido, la madre biológica de la bebé, la cual, en su búsqueda por su pequeña, estaba llevándose poco a poco a su tía. Los familiares buscaron la forma de comunicarse con el espíritu de la difunta mujer, y tras hacerlo, le pidieron que los dejara en paz, asegurándole que su hija estaba bien cuidada y en buenas manos, y que ella podía descansar en paz. Todo parecía indicar que aquello funcionó, y la salud de la madre adoptiva comenzó a mejorar rápidamente. Sin embargo, la felicidad les duró muy poco, pues unos meses después, la niña comenzó a enfermar, de la misma manera en que lo había hecho esta mujer. Pero ella no pudo resistir mucho y al cabo de unos días perdió la vida. La mujer que enfermó aún vive y según lo que dice, aquel episodio de su vida es algo que nunca podrá olvidar. Esta historia me la cuenta mi papá, pero la principal protagonista es mi abuela. Ellos vivieron muchísimo tiempo en la sierra, en un lugar donde las cosas misteriosas y aterradoras eran bastante comunes. En una ocasión, mi padre cuenta que se quedó solo con su hermana pequeña en la casa, pues mis abuelos habían salido a recoger las cosechas y a llevar a pastar a las ovejas. Las horas fueron pasando y mi padre poco a poco comenzó a preocuparse, pues normalmente mis abuelos no tardaban mucho en regresar de aquellas labores de campo. Él cuenta que aproximadamente a las 7 de la noche, mientras estaba cocinando algo para darle de comer a mi tía, se asomó hacia el exterior de la propiedad y pudo ver a una mujer con el mismo atuendo que llevaba mi abuela cuando salió, caminando agachada a escasos metros de su casa, casi por llegar. En ese momento, emocionado, él comenzó a llamarle, sin embargo su mamá parecía ignorarlo por completo. Mi padre decidió volver a terminar lo que estaba haciendo, pues como fuera mi abuela ya estaba prácticamente en la casa. Terminó finalmente el guisado y lo sirvió en 2 platos para él y mi tía, sin darse cuenta de que había pasado ya más de 1 hora desde que había visto a mi abuela caminando hacia la casa, pero que hasta ese momento ella no había llegado todavía. Cuando recordó esto, volvió a asomarse y ahí estaba de nuevo su mamá, caminando a través del portón de la propiedad. Él volvió a gritarle, «Mamá, ¿ya volviste?», a lo que ella le respondió asintiendo y diciéndole que sí, que venía muy cansada por el trabajo. En ese momento mi padre le preguntó si había ido a algún otro sitio, pues 1 hora antes la acababa de ver ahí, a unos metros de la casa. Mi abuela, bastante extrañada, le dijo que no, que 1 hora antes ella todavía se encontraba en el campo, metiendo las ovejas al corral.
Aquello resultó bastante perturbador para ambos, y lo fue más después de que mi abuela le contara sobre los espíritus que suelen tomar la forma de la gente que extrañas, con el propósito de confundirte y hacer que los sigas para extraviarte o inclusive hacerte perder la razón, asegurándole que tal vez eso era lo que él había visto. Afortunadamente para todos, mi padre volvió al interior de la casa a tiempo y no fue víctima de esos aterradores espíritus. Cuando mi abuelo era joven trabajaba en un rancho, el cual se dedicaba a cuidar todos los días. Fue a ese rancho donde llevó a vivir a mi abuela cuando se casaron, y fue también ahí donde sucedió esta historia, la cual me contó ella. Según recuerda mi abuela, todo ocurrió precisamente la misma noche en la que se casaron. En esa ocasión, mientras dormían, ella pudo escuchar cómo en el patio de la propiedad había susurros, pasos y otros ruidos extraños. Ella creyó que se trataba de mi abuelo, sin embargo, a los pocos segundos se dio cuenta de que él dormía plácidamente justo a su lado. Al notar esto, ella decidió despertarlo para que fuera a revisar que no se hubiera metido a nadie al rancho y los fuera a poner en peligro. Sin embargo, cuando mi abuelo salió a revisar, lo único que pudo ver fue una criatura bastante extraña a lo lejos. Según la descripción de mi abuelo, aquella cosa parecía un gato, pero caminaba totalmente erguido y tenía el tamaño de una persona. Cuando mi abuelo vio eso, cerró la ventana y comenzó a rezar junto a mi abuela, tratando de ahuyentar a lo que sea que fuera esa criatura. Pero apenas pasaron unos minutos cuando un olor a quemado los incomodó, y en ese momento se dieron cuenta de que se había iniciado un incendio en el rancho de al lado, por lo que salieron corriendo del lugar, tratando de huir del fuego. Lamentablemente, más tarde descubrieron que el hombre que cuidaba dicha propiedad no había logrado ponerse a salvo, por lo que perdió la vida consumido por las llamas. Días más tarde, otra noticia bastante aterradora comenzó a rondar el pueblo y llegó hasta oídos de mis abuelos. Entre los restos que habían quedado en el rancho por culpa del incendio, se encontraron objetos y demás cosas que simulaban un ritual satánico. Aquello resultó especialmente perturbador, debido al hecho de que don Arturo, el nombre de quien había fallecido, era conocido por ser alguien muy devoto de la iglesia del pueblo. Ese descubrimiento representó para mis abuelos el origen de todo, pues ellos aseguran que ese ritual tuvo mucho que ver con la criatura que habían visto durante esa noche y con el misterioso incendio que había consumido los ranchos. El protagonista de esta historia es mi abuelo, que también es quien me la ha contado en repetidas ocasiones. Él nació en 1905 y pasó toda su infancia dentro de un orfanato. Cuando cumplió los 18 años y salió del lugar, fue adoptado por quien sería su padre a partir de ahí. Ambos se dedicaban a instalar el servicio eléctrico a las afueras de la ciudad de Puebla, y fue desempeñando esta labor que sucedió su relato. Mi abuelo contaba que en una ocasión, mientras trabajaban en la cumbre de uno de los cerros en la orilla de la ciudad, la noche los alcanzó, haciendo imposible que continuaran su labor. Según lo que él me relataba, cuando caminaban de regreso al pueblo, se toparon a una mujer joven, de rostro muy hermoso, vestido blanco y cabello largo y negro. Al instante y sin tener control sobre sus movimientos, ambos comenzaron a seguirla, metidos en una especie de hipnosis, mientras se dirigían sin ningún tipo de conciencia hacia una enorme barranca. Afortunadamente para ambos, mi abuelo reaccionó justo antes de llegar al borde, y al salir de dicho trance sujetó el brazo a su padre, salvando su vida a pocos centímetros de caer por el borde de aquel cerro. En ese momento, la mujer soltó un desgarrador y escandaloso lamento, justo antes de desaparecer en el borde del barranco. Según mi abuelo, ese día se encontraron con una de las tantas versiones de La Llorona, y para su buena suerte, lograron salir con vida de ese suceso. Por favor, cuéntanos qué te parecieron estas historias. A mí me encanta esta sección, espero que ustedes también. Recuerden que nos pueden dejar las historias que nos contaban sus abuelitos aquí abajo en los comentarios de YouTube o a través de Twitter con el hashtag SoyHabitante para que podamos leerlos.
Como siempre, agradecemos a quienes se toman el tiempo de enviarnos sus dibujos, memes y fanarts. Recuerda que si quieres enviar el tuyo, lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales. A mí me encuentras en todos lados como @Emanuel_Night. Y a mí como @KevinMaskerman. Y recuerden seguirnos para que no se pierdan tweets como este que van a ver en pantalla. También le agradecemos como siempre a los queridos miembros de este canal, que si ustedes quieren unirse, pueden hacerlo con el botón que aparece a un lado del de suscribirse o en el link que está en la descripción de este y los demás videos. Los beneficios que pueden obtener es material adicional, videos extra cada semana, varios videos por semana. Suscríbete a Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Y yo soy Maskedman. Nos vemos después.